tenemos el equipo 5, que nos va a dar su visión sobre la cuestión de el papel que juegan las proteínas en la nutrición, y nos van a enseñar a tomar una medida que va a ser muy importante, ¿sí? Que tomen mucha atención, que tengan su calculadora a la mano para que puedan hacer este cálculo cada uno de ustedes. Y bueno, a lo mejor después aplicarlo a su familia, ¿no? Para que tomen datos de cómo anda en esa situación de la nutrición su familia. Entonces, bueno, tenemos en el equipo 5, tenemos a Ailén, está Alejandra, Aranza, Eliseth y Daniela. Entonces, pues adelante, chicas. Ya comparto, profe. Gracias. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo 5 y les vamos a hablar acerca de aminoácidos y proteínas, pero haremos más énfasis en lo que es principios de nutrición, cantidad de aminoácidos y proteínas a ingerir en nuestra dieta, cálculo de índice de masa corporal y nuestro peso ideal. Bueno, pues para comprender más la nutrición y todo lo que esta engloba, tenemos que entender algunos conceptos, como lo son alimento. Se dice que el alimento es aquella sustancia que tiene la propiedad de otorgar a un determinado organismo los nutrientes y la energía necesaria para que ésta cumpla sus funciones básicas. Tenemos también nutrientes, que estos son los componentes básicos de los alimentos. Y tenemos dos tipos, los macronutrientes, que son los que se encuentran en mayor cantidad, ya sean carbohidratos, proteínas y grasas, y los micronutrientes, que estos son los que están en menor cantidad, como vitaminas y minerales. Tenemos la alimentación, que es la acción de dar y recibir alimentos o el acto de proporcionar alimentos al cuerpo e ingerirlos. En cuestión de la alimentación, este es un proceso que debe de cumplir con ciertas características. Debe de ser adecuada, accesible, variada, suficiente e inocua. Inocua quiere decir que no haga daño físico o moral. Tenemos nutrición, que este es el proceso biológico en el que los organismos asimilan los alimentos y los líquidos necesarios para el funcionamiento, crecimiento y mantenimiento de nuestras funciones vitales. Tenemos lo que es la dieta, que se podría decir que es el conjunto de hábitos en torno a la alimentación diaria. Estas dependen de la actividad física que realice la persona, sus necesidades nutricionales o su tipo de alimentación, ya sea omnívora, vegana o vegetariana, entre otras. Tenemos los que son los carbohidratos. Los carbohidratos son hidratos de carbono formados por cadenas de hidrógeno, carbono y oxígeno. La función principal de estos es proveer energía al organismo. Tenemos dos tipos de hidratos de carbono, que son los hidratos de carbono simples. Estas proveen energía inmediata al organismo y tenemos la glucosa, fructuosa, galactosa y manosa. Estos se encuentran en frutas, cereales, leche, azúcares, miel, etc. Y los hidratos de carbono complejos, que estas proporcionan mayor saciedad debido a la lenta absorción, sí. Tenemos la celulosa y el almidón y estos se encuentran en cereales y verduras. Tanto una deficiencia de hidratos de carbono puede presentar bajos niveles de energía, mareos, falta de concentración, estreñimiento y malestar, y un exceso de los mismos nos puede ocasionar sobrepeso y obesidad y en algunas ocasiones caries. Tenemos lo que son
proteínas, que esta es una molécula compuesta por aminoácidos que el cuerpo necesita para funcionar de manera adecuada. Estas son la base de estructuras del cuerpo, tales como la piel y el cabello, y de sustancias como enzimas, citocinas y anticuerpos. Y por último tenemos los lípidos. Los lípidos son moléculas biológicas que estas están presentes en el organismo y también son parte esencial para el buen funcionamiento de este mismo. Estas nos proporcionan y son la principal reserva de energía del organismo y le dan estructura a las células y nos recubren los órganos vitales principales. La que sigue, por favor. Como en todo, también en la nutrición existen leyes, que es la ley de cantidad, y aquí nos explica que la cantidad de alimentos debe ser suficiente para cubrir las necesidades calóricas del organismo. Es decir, que el requerimiento calórico para cada persona en particular debe ser determinado considerando su edad, sexo, complexión física, grado de actividad y situaciones especiales. Por situaciones especiales me refiero a si padecen alguna enfermedad, ya sea diabetes, obesidad, desnutrición, etc. Tenemos la ley de calidad, que aquí nos explica que toda dieta debe ser completa en su composición, asegurando el correcto funcionamiento de órganos y sistemas. Es decir, no ingerir cualquier cosa, cualquier alimento que sabemos de antemano nos puede hacer daño al organismo. Tenemos la ley de armonía, que esta busca que entre los diferentes principios nutritivos haya una relación proporcional entre sí. Esta ley tiene como finalidad que los macronutrientes y los micronutrientes estén presentes en la alimentación de manera proporcional. Y la ley de adecuación, esta nos indica que la alimentación se debe adecuar al momento biológico, por así decirlo, a los gustos y hábitos de las personas, a su situación económica y a las patologías que pueda presentar. La que sigue, porfa. Gracias. Ok, las proteínas y su proceso. La digestión de las proteínas y su absorción. Se podría decir que el cocimiento de nuestros alimentos es considerado la primera etapa de la digestión de las proteínas, ya que las desnaturaliza y ablanda también el tejido, y esto hace más fácil masticarlas y deglutirlas, perdón. Sin embargo, la digestión enzimática de las proteínas se clasifica en 3 fases. La primera se da en el estómago, la segunda en el intestino delgado y la tercera en el eritrocito. La siguiente, por favor. Enterocito del intestino. Enterocito, perdón. La digestión enzimática de las proteínas se inicia en el estómago. Las enzimas renina y pepsina se encargan de la ruptura de proteínas y exigen o forman la pepsina. Es producida por las células del estómago y convirtiendo la pepsina por la acción del ácido clorhídrico. Quiere decir que se secreta como este pepsinógeno que es inactivo, pero en presencia del ácido clorhídrico se activa como pepsina. Sí. Uh-huh. Desde el momento en que pensamos en el alimento que consumimos, al momento de masticarlo, esto ya estimula a las células de la parte terminal del estómago para liberar esta hormona. Posteriormente, al llegar al intestino delgado, con enzimas pancreáticas como tripsina, quimotripsina, aminopeptidasas y carboxipeptidasas, que son secretadas y activadas por la división de una pequeña secuencia peptídica. La mucosa intestinal es una secreción de la hormona colecistocinina
y esta sigue en el torrente sanguíneo hasta sus órganos blancos, que son el páncreas y la vesícula biliar. Al llegar al páncreas, lo estimula para que libere las enzimas tripsina, quimotripsina y carboxipeptidasas, y estas rompen las proteínas hasta convertirlas en dipéptidos. Los alimentos que consumimos contienen la mayoría de las proteínas que se encargan de estimular la secreción de las proenzimas pancreáticas, y este se divide en el tripsinógeno que forma la tripsina, y esta se une a las proteínas de la dieta y comienza la hidrólisis. Al término de la hidrólisis, aumenta la cantidad de tripsina libre en el intestino, y esto es una señal para que la secreción de, para parar, perdón, la secreción de tripsinógeno. Después los oligopepticidas, después las oligopeptidasas y aminopeptidasas del borde epitelial del enterocito, sí, completa la digestión. Los péptidos de más de 3 aminoácidos se hidrolizan extracelularmente por las enzimas del borde de cepillo de los eritrocitos. Por otro lado, los péptidos y tripéptidos pueden ser absorbidos intactos. Los aminoácidos, oligopéptidos, dipéptidos son absorbidos por los eritrocitos a nivel... Enterocitos, perdón. Son absorbidos a nivel intestinal y son llevados a la vena cava y así transportados por todo el cuerpo. También cabe mencionar que estos transportadores son específicos para cada diferente tipo de aminoácido, e igualmente los péptidos, tripéptidos y oligopéptidos tienen sistemas de transporte específicos. Posteriormente, la digestión de las proteínas, los aminoácidos, son transportados hacia el hígado, y ahí se regula el flujo de los aminoácidos de los alimentos que consumimos para entrar en la circulación sistemática. Siguiente. El ser humano necesita un total de 20 aminoácidos, de los cuales 11 de ellos nuestro propio organismo los sintetiza y no necesitamos adquirirlos de la dieta. Estos son llamados no esenciales o no dispensables. Los aminoácidos que adquirimos obligatoriamente de la dieta son los denominados aminoácidos esenciales, los que son la histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. El triptófano, la lisina y la metionina son los aminoácidos esenciales que representan mayores problemas para la nutrición humana, debido a que su carencia es típica en poblaciones que tienen difícil acceso a productos de origen animal y en las cuales los cereales o los tubérculos se convierten en la base de su alimentación. El triptófano es un precursor del neurotransmisor serotonina. Este modula los patrones de sueño y humor, y por ello su deficiencia se ha relacionado con trastornos depresivos. La lisina es requerida en el cuerpo para la creación de carnitina, usada en el metabolismo de las grasas. Este aminoácido estimula la síntesis de colesterol en el hígado. Y la metionina es usada en la manufactura de taurina, el cual es un aminoácido importante para la función cardíaca, así como un neurotransmisor en el cerebro. Siguiente, por favor. Aquí hay una tabla en donde se muestran los requerimientos estimados de aminoácidos por edad y por etapas. Son requerimientos de miligramos por peso al día y por grupos de edad. Las necesidades diarias de proteínas. En general se recomiendan unos 40 a 60 gramos de proteínas al día para un adulto sano. Se recomienda un valor de 0.8 a 1 gramo por kilogramo de peso al día para estar sanos. Las proteínas alimentarias
a menudo se clasifican como completas o incompletas, según su contenido en aminoácidos. Las proteínas completas son aquellas proteínas alimentarias que contienen los 9 aminoácidos indispensables en concentraciones suficientes para cubrir los requerimientos de los seres humanos. Las proteínas incompletas son proteínas alimentarias deficientes en uno o más aminoácidos de los 9 aminoácidos esenciales que deben ser proporcionados por los alimentos. Y 2 o más proteínas incompletas pueden ser combinadas de tal forma que la deficiencia de uno o más aminoácidos esenciales pueda ser compensada por otra proteína y a la inversa. Siguiente, por favor. Y bueno, pues actualmente se acepta que las proteínas complementarias de los alimentos consumidos a lo largo del día y su combinación con las reservas corporales de aminoácidos, pues generalmente aseguran un balance de aminoácidos adecuado. Bueno, yo les voy a hablar sobre el índice de masa corporal. Antes que nada, les voy a decir la evaluación antropométrica, que es un conjunto de mediciones corporales con el que se determinan los diferentes niveles y grados de nutrición de un individuo. Dentro de esta evaluación se encuentra el índice de masa corporal, el cual es un indicador del estado nutricional y del porcentaje de grasa corporal. El índice de masa corporal o IMC se usa como una herramienta para determinar e identificar posibles problemas de salud en niños, adolescentes y adultos. Para calcular el índice de masa corporal se necesita el peso en kilogramos, altura en metros al cuadrado. El índice de masa corporal se ve afectado por factores como el estado físico, la masa muscular, la estructura ósea, el sexo y origen. El IMC tiene un nivel de peso o un rango en el que se tiene que estar. Por debajo de los 18.5 es bajo peso, de 18.5 a 24.9 es un peso normal, de 25 a 29.9 es sobrepeso, de 30 a 34.9 es obesidad en etapa 1, de 35 a 39.9 es obesidad en etapa 2 y más de 40 es obesidad en etapa 3. Y bueno, vamos a hablar sobre lo que es el peso ideal. El término peso corporal saludable se usa para definir el intercambio de peso corporal que se relaciona con estadísticas de buena salud. Es decir, un peso corporal que tiene un límite mínimo y uno máximo entre los cuales es muy importante mantener un buen estado de salud. Y bueno, la idea de que existe una cifra determinada o un peso ideal que se tiene que reflejar en la báscula para seguir o mantener un estándar, pues en base a lo que yo leí y todo lo que, bueno, a los PDFs y todo lo que acudí, dice que no solamente es falsa, sino que puede llegar a ser peligroso para la salud. También porque, bueno, los profesionales sustituyen la idea de que el peso ideal el peso ideal lo sustituyen por el normopeso. Da un lugar a una cifra concreta en un rango dentro del cual nuestro peso según nuestra altura es considerado saludable. Bueno, el normopeso lo que nos va a indicar va a ser un rango de peso en el que hay menos probabilidades de sufrir enfermedades, es donde, bueno, sería considerado más bien por lo general saludable. Sin embargo, pues no es la única variable lo que lo determina. Como hemos mencionado anteriormente con mi compañera Daniela, el IMC lo que va a indicar va a ser sobrepeso, pero no porque se deba al porcentaje de músculo y por lo tanto va a ser perfectamente saludable. Por ejemplo, ¿me podrías poner la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, aquí estamos viendo una tablita en donde vemos rangos de altura y dependiendo de la altura, pues va a haber un aproximado de peso. Por ejemplo, no sé, una persona que mide 1,65 estaría entre los 50 y los 67 kilos, que pues nos podemos dar cuenta son casi 20 kilos de diferencia. Y pues también nos podemos dar cuenta que cuanto mayor es la altura, mayor va a ser el rango de peso. Y bueno, pues teniendo en cuenta esto, pues es difícil comprender cómo se puede promocionar la idea
de que un peso ideal puede ser perfectamente normal cuando pues hay una variación de 20 kilos, ¿no? Sin embargo, pues ni siquiera este método es del todo fiable, porque pues solo se tiene en cuenta lo que es el peso, la altura y el género. Eh, Esto es un método que pues por obvias razones no se puede utilizar en niños aún en crecimiento, ni en mayores de 65 años, ni en gente muy musculosa, ya que uno de los mayores problemas que presenta este método es que no solamente tiene en cuenta qué parte del, bueno, o sea, no se tiene en cuenta qué parte del peso es grasa y qué parte es músculo. Con esto me refiero a que una persona con mucha grasa y poco músculo podría tener el mismo IMC que otra persona con la misma altura, con poca grasa y mucho músculo. Incluso si ambos estuvieran en valores por encima del normopeso, uno estaría perfectamente saludable y pues el otro no. Pues aparte de esto, también hay que tomar en cuenta lo que es el estilo de vida. Ay, perdón. Porque pues una persona con un IMC de 25 que presente sobrepeso o incluso obesidad, pero que haga ejercicio y cuide su alimentación, pues va a presentar menos riesgos de desarrollar pues enfermedades, ¿no? Que una persona, perdón, dentro del normopeso y lleva un estilo de vida sedentario y una mala alimentación. Y bueno, pues nosotros llegamos como manera de conclusión, obviamente esto es desde nuestra perspectiva, de nuestro punto de vista y lo que investigamos, es que pues la mayoría de veces ni siquiera queremos bajar de peso, pues, eh, ay, perdón, estoy enferma, porque nos preocupe nuestra salud, sino porque pues a lo mejor no estamos contentos con cómo nos vemos y esto se viene determinando habitualmente pues por nuestro entorno, ya que pues actualmente, no sé, vivimos en un mundo de redes sociales en el que a lo mejor vemos, no sé, una chica con un super cuerpazo y decimos, yo quiero ser como ella, ¿no? E incluso, no sé, a veces nos metemos y empezamos a buscar cosas como cómo reducir, no sé, cintura o cómo aumentar masa muscular y todo eso, ¿no? A eso me refiero con lo de que vivimos habitualmente, pues, con lo de nuestro entorno. Y bueno, la idea del peso ideal, pues puede tener también varias repercusiones sobre la salud mental, causada a lo mejor por frustración, porque a lo mejor es una cifra muy alejada o a lo mejor sí podemos conseguir vernos igual, pero pues va a tomar su tiempo. Y pues también esto puede desencadenar pues problemas de salud mental y no solamente de salud mental. Y pues también el IMC y el normopeso, a pesar de que son un parámetro que puede ser muy útil, y si es utilizado en conjunto, a lo mejor nos puede dar buenos resultados o a lo mejor sí puede ser muy fiable el hecho de tomar el IMC y todo eso, pues también hay que tener medidas, ¿no? Ir con especialistas porque pues tampoco nosotros nos vamos a poner en esa casa ahí a tomar nuestro IMC y bueno, estoy muy bien, estoy saludable, ¿no? Porque pues no, no es así. Y pues bueno, esto sería todo por nuestra parte y no sé si tengan alguna duda. Sharon está levantando la mano. Sí, entonces el IMC como tal no te identifica también no te mide el músculo. Sí, O sea, exacto. solo es una herramienta para identificar posibles problemas, como comentaron, de salud de niños y adultos, y te identifica la talla y el peso, pero como tal no mide la cantidad de músculo que tiene un individuo, ¿no? Exacto, el IMC no es exacto para medir en qué rango estás. O sea, puedes estar entre 25 y 29.9, que es sobrepeso, pero tú haces ejercicio y estás y comes saludablemente, entonces no es 100% confiable. Ajá, es que yo justo tengo un problema con eso porque, bueno, no sé, siempre que vas a hacerte ¿cómo se llama? Un certificado médico,
te hacen el índice de masa corporal y identifican tu talla, tu peso, pero pues no ay, se me fue el nombre. Tu masa muscular es esa. Ujú. Entonces, pues sí es, bueno, a mí me choca eso porque para empezar no mide pues, ni cuánta grasa tienes ni cuánto músculo y solo como que te da un parámetro así de, no, pues ya te sobrepeso, ¿no? Y es como, ¿qué? O sea, ni siquiera sabes cuánta masa muscular tengo, ¿no? Entonces, sí, lo que comentaban era que el ejemplo que me gustó mucho fue cuando una persona tiene mucha masa muscular y pesa, no sé, 90 kilos, es como que ella tiene sobrepeso y no mide eso como tal el IMC. Entonces, sí era como una espinita que tenía y que les quería preguntar, pero que bueno, gracias. Digamos que es un predictor. ¿Hay de qué? Es un predictor que ayuda para una cuestión diagnóstica inmediata. Lo puede manejar cualquiera. O sea, los médicos lo utilizan como una especie de alerta, ¿no? La norma oficial mexicana incluso es más estricta porque según la OMS, si estás entre 25 a 29, estás en peso normal, ¿no? Estás en sobrepeso, perdón. Pero aquí en México se considera sobrepeso de 25 a 27 y a partir de 27 ya es obesidad. Entonces es como para llamar más la atención debido a que tenemos una sindemia muy grave que es la obesidad. Y ya les dije sindemia, ¿por qué? Porque son ahora ya varias epidemias que tenemos al mismo tiempo. La pandemia, ¿no? De la COVID, pero también tenemos la epidemia de obesidad en este país. Entonces, bueno, es como un predictor. En Canadá lo complementan con la cintura. Ellos, para una forma más fácil de calcular cuánta cintura deberías de tener, ellos toman la mitad de tu medida. Si mides 1,80, tu límite de cintura sería 90, ¿sí? Si mides 1,60, tu límite debería ser 80. Pero obviamente, cuando alguien es muy musculoso, un jugador de fútbol americano, yo no puedo tomar el índice de masa corporal porque no me sirve, porque me va a señalar que está obeso y el tipo es pura masa muscular, ¿no? Nosotros en la UAM tenemos un aparato que es el InBody. Este InBody sí te da un acercamiento muy certero de cómo está la composición muscular y de grasa de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque, bueno, tú te subes al InBody, te toma todos los parámetros, obviamente, pues tu edad, tu sexo y todo eso, pero ya después el equipo te hace todo, ¿sí? Te dice cuánta agua tienes, cuánta masa muscular tienes, y lo más importante, la grasa que tienes, en dónde está distribuida, ¿sí? Tiene diferentes zonas marcadas, ¿no? Lo que le llaman las chaparreras, ¿no? Que es donde la mujer almacena grasa en la cadera, si está grasa visceral, si es grasa en la cintura, si es, bueno, abdominal, si, por ejemplo, los hombres tendemos a tener la grasa almacenada en la parte superior, ¿no? Y la mujer en la cadera, ¿sí? Y entonces, bueno, ¿cómo está distribuida la grasa? Tanto la visceral, la subcutánea, ¿no? Es muy importante porque también a lo mejor aparentemente tienes un peso adecuado, pero tienes mucha grasa subcutánea, o mucha grasa visceral, o sea, la grasa que no se ve, que no te determina incluso más que una especie hay un tipo de rayos X atenuados que te saca una radiografía de tu cuerpo, pero donde te detecta músculo y grasa, no hueso, sino músculo y grasa. Entonces ese tipo de radiografía, digamos, te señala en dónde estás acumulando mucha grasa y dónde tienes masa muscular. Normalmente nuestros órganos deben de tener grasa, porque si no, no se protegerían de los impactos, de los golpes, ¿no? Entonces eso es muy importante, sí mantener esa grasa, porque además la grasa subcutánea además nos mantiene en una temperatura adecuada, ¿sí? Nos mantiene el calor. Entonces, bueno, es un indicador, es un auxiliar, digamos, como un primer acercamiento. Yo me tomo mi índice de masa corporal, mido mi cintura y en base a esos dos parámetros, un tercero podría ser el diámetro de mi muñeca, ¿sí? No el diámetro, sino la circunferencia de mi muñeca, ¿sí? Que es donde se ve también, si tienes las muñecas muy, muy ensanchadas, es probable que tengas un sobrepeso.
Si tienes la muñeca delgada, pues es señal de que pues estás manteniendo un peso más o menos adecuado. Ese es otro indicador. Entonces, podrías contar esos 3 indicadores. También el nutriólogo, con su plicómetro, que es una especie como de pincita, te mide pliegues, ¿sí? Los pliegues de la espalda, los pliegues del brazo, ¿sí? De diferentes partes del cuerpo, para medir también tu grasa subcutánea. Pero la más importante, desde el punto de vista de la salud, es la grasa visceral. Entonces, el InBody sí te dice cuánta grasa visceral, en dónde está la grasa. Entonces, bueno, ahora que regresemos, váyanse a hacer el InBody ahí a nutrición. Les va a ser muy útil porque les va a indicar más o menos cómo realmente está distribuida tus diferentes parámetros nutricionales. Entonces, el programa Universidad Saludable de la UAM Xochimilco, donde participan, ya les dije, Luis Hernández y Diana Pérez, ellos llevan a cabo todo este proceso, tienen un laboratorio completito de antropometría. Entonces va a ser muy importante que ahora que regresemos, ustedes tomen tomen en cuenta estos valores. Y el índice de masa corporal es muy fácil sacarlo, o sea, solamente tienen que su estatura, ¿sí? La llevan al cuadrado, ¿no? Si miden unos 55 por 1.55 al cuadrado, ¿sí? Les da la talla al cuadrado. ¿Y cuál es su peso? Entonces dividen el peso sobre esa talla al cuadrado y les da un índice de masa corporal. Y ese lo pueden completar, les digo, con la circunferencia de la cintura, ¿sí? Y con esos 2 parámetros ya ustedes podrían más o menos hacer un acercamiento. No es tan detallado como nos decía Sharon, porque no te dice efectivamente pues, dónde está tu masa muscular, cómo está tu grasa y todo. Ya aprendimos también aquí ahorita que la alimentación no solamente tiene que ser equilibrada, ¿sí? Tiene que ser adecuada, tiene que ser variada, o sea, son 7 parámetros para decir que tu alimentación es la adecuada. Decir que mantener una alimentación equilibrada, pues es uno solo de los aspectos, debemos de considerar todos los demás aspectos. También yo no puedo aspirar a tener una dieta saludable basada en puros productos que son carísimos, porque entonces, pues, ¿de dónde voy a sacar para tener una dieta supuestamente saludable si no me alcanza? Por ejemplo, me dicen, debes de comer carne, que no sé qué, carne magra. Bueno, a lo mejor toda la familia no podemos comprar carne todos los días, ¿no? O no podemos comer pescado 3 veces al día porque la cultura también nos impone muchas cosas, ¿sí? Estamos acostumbrados a que el pescado fuchi lo huele bien feo, ¿no? Y entonces no lo comemos, ¿no? Y entonces ese es un error. Nos recomiendan comer pescado 3 veces a la semana. ¿Qué familia comes 3 veces? Solamente que vivas en la costa, ¿sí? Pero a veces ni siquiera ahí, ¿no? Entonces, bueno, algo muy importante también es la inervación del aparato digestivo. Dicen que nuestro segundo cerebro es el aparato digestivo. Y sí es cierto, o sea, tan solo como dicen, evocas un alimento y empiezas a secretar jugo gástrico. Y no se diga, por ejemplo, mi perrito, oye el envase de la envoltura de las galletas y se levanta de donde esté porque mi esposa le da moronitas de galleta. Entonces el pobre está, yo le digo, ya me lo tienes como perrito pavloviano, ya bien condicionado el pobre, ¿no? Y es eso, o sea, el perrito oye el ruidito de las bolsas, ¿no? Aunque no sea de galletas, oye el ruidito, se acerca inmediatamente, él ya está secretando jugos gástricos, ¿no? Pablo les pone una campanita, ¿no? Entonces cada que les daba de comer sonaba una campanita, y ya después sonaba la campanita y el pobre perrito empezaba a secretar jugos gástricos, ¿no? Entonces, bueno, por eso les digo, son perritos pavlovianos. Pues a nosotros también igual. Empezamos a hablar de, a ver, hice una lasaña que tenía, le piqué zanahoria, cebolla, freí la carne, le puse jitomate, le puse un poquito de ragú para darle más sabor, embadurné el recipiente. O sea, tan solo estar evocando eso o viéndolo en la tele, tu aparato, y te empiezas a sentir que tus intestinos se empiezan a mover, ¿no? Empieza a sonar tu tripa, ¿no? Porque se está estimulando, o sea, está muy inervado el aparato digestivo. Precisamente por eso es que cualquier estímulo hace que tu aparato digestivo empiece a secretar jugos gástricos y todo eso. Si nosotros midiéramos la superficie total de absorción del intestino, si por ejemplo hiciéramos un experimento así tipo
tipo doctor hitleriano, ¿no? Sacáramos el intestino y lo extendiéramos totalmente con todos los pliegues que tiene. Si yo extendiera esa superficie, se calcula que el intestino de una persona ocuparía más allá de una cancha de tenis, ¿no? ¿Por qué? Porque es muchísima la superficie necesaria para absorber los nutrimentos. Entonces, bueno, si de por sí ya el intestino para nuestro cuerpo es un poco grande, ¿no? Cuando lo vemos en términos de la superficie de absorción, ¿no? Es enorme, ¿sí? Cuando la gente empieza a desarrollar esta enfermedad celíaca, es porque digamos, estas vellosidades se están pegando, digamos, ¿no? Para decirlo en términos más llanos, e impide que la superficie de absorción sea utilizada, sino que el alimento, como quien dice, resbala y no es absorbido de manera adecuada. Sí, en términos generales, esa sería una explicación que yo le daría a alguien que tiene enfermedad celíaca. Le estaría diciendo, por eso no absorbes los nutrimentos, porque tu aparato digestivo parece como una especie de tubo de cañería, o sea, no está absorbiendo los nutrimentos y por eso tienes malnutrición y tienes estos padecimientos propios de la enfermedad celíaca. Y hay términos muy importantes que tienen que aprender, como es el término de caquexia. Hay niños, hay gente que está tan enferma, por ejemplo, bueno, alguien con cáncer terminal o alguien que deja de comer porque quiere estar delgado y todo eso, empieza a comerse su propio cuerpo, ¿sí? Y esta cuestión de la caquexia, pues es cuando hay enfermedades muy graves, muy severas, que hacen que tú estés degradando tu propio organismo, ¿sí? Para cumplir los nutrimentos que requiere el cerebro, para mantenerse activo y, bueno, tu corazón latiendo y tus pulmones respirando, ¿no? Aspirando aire. Si ustedes van a Estados Unidos, a lugares donde hablan inglés, si ustedes dicen, I am hungry, a lo mejor no les van a entender, ¿sí? Ellos no dicen la palabra hungry, ellos usan la palabra starvation, ¿sí? I'm starved, ¿no? Estoy hambriento. La starvación es un estado exagerado de hambre. Para nosotros el estado de starvación en español es cuando alguien tiene un hambre feroz que se comería hasta su brazo si lo dejamos suelto, ¿no? Entonces, el estado de starvación es cuando alguien tiene un hambre incontrolable, se pone malhumorado y todo eso porque ya necesita comer algo, ¿sí? Pero bueno, para ellos tener hambre es una forma exagerada de decir I'm starved. Difícilmente alguien en Estados Unidos les va a decir I am hungry, le va a decir I am pollito, ¿no? O sea, el inglés coloquial con el inglés que nos enseñan aquí en la escuela pues no tiene nada que ver, ¿sí? Muchas cosas que nosotros usamos como el good morning, how are you, pues nadie te pregunta eso, o sea, nada más te dice how are you doing, ¿no? ¿Qué estás haciendo, ¿no? Y eso si les caes bien, ¿no? Por lo general son muy apáticos, ¿no? Nada más el saludo así de hi, ¿no? Y ya, se acabó. Pero nadie te dice good morning, how are you, fine, thanks, and you. Pues no, nadie nos lo pregunta, a nadie le interesa. A diferencia, bueno, de los lugares como en Francia, en Portugal, donde te abrazan, te besan. Bueno, ahorita ya no, pero es muy diferente este entorno, ¿no? Y es muy notorio, por ejemplo, en Canadá, pues la parte francesa, sí, es de doble beso y salud y cómo está tu familia y todo eso. Y la parte de habla inglesa, donde ni te preguntan si amaneciste, ¿no? Ni cómo amaneciste, ni nada. O sea, si pueden, incluso no te dan la mano, que ha sido muy conveniente en esta temporada, porque, por ejemplo, en los camiones veías un letrero que decía Give me five, y era salmonela, escherichia, ¿no? Todas las bacterias y virus que puedes transmitir en un saludo de mano. Entonces, no acostumbran eso. La palabra starvación se refiere a este estado de ayuno prolongado, ¿no? Entonces, es otra palabra que tenemos que anotar en nuestro glosario. Y otra es la sarcopenia. La persona adulto mayor empieza a perder masa muscular. Sus requerimientos son menores. Entonces, como deja de tener tanto requerimiento energético y sigue comiendo igual, el adulto mayor tiende a aumentar su grasa, su almacenamiento de grasa. Debe de comer ya menos porque ya son menores sus requerimientos, pero también tiene que hacer ejercicio y comer más proteína porque perdemos proteína con la edad. Se llama sarcopenia. Otra palabra, sarcopenia, ¿sí? Y bueno,
como parte de la tarea que se les pidió esta vez, ustedes pueden hacer uso de lo que quieran. Hay un programa que se llama CMAP Tools, que es un programa para hacer mapas conceptuales colaborativos. Pero es muy útil porque de una palabra pueden ustedes sacar otro mapa conceptual. Y entonces les permite hacer de un solo mapa varios mapas anexos, ¿no? Pero esto lo pueden ustedes hacer a mano también. O sea, puede ser, si yo les pido un mapa conceptual, no quiere decir que sea un mapita nada más de todo lo que son los ecosistemas. Yo les estoy pidiendo un mapa conceptual, pero ustedes pueden hacer, demostrar su creatividad, ¿no? Lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer en la computadora. Si les cuesta, pues les cuesta mucho trabajo, pero lo pueden hacer hasta en PowerPoint, ¿no? O en un dibujo en cualquier programa para que les permita hacer dibujos con cuadritos y círculos, ¿no? Y bueno, averiguar qué es un mapa conceptual. Ya les envié un documento donde dice para qué sirve cada cosa de los componentes gráficos que utilizamos en ocasiones. Y bueno, las leyes de la limitación es muy importante repasarlas. Las normas, la norma 053, que es la del plato del bien comer, revisarla, medirnos nuestro índice de masa corporal y anotarlo, ¿sí? Si podemos medir la cintura, pues mejor, ¿no? En los supermercados hay de esas básculas que tú te subes, agarras unas partes metálicas, que es la impedancia, se llama. La impedancia, o sea, cuánta resistencia opone tu cuerpo al paso de una corriente, y ese te da un acercamiento de cuánta grasa tienes en el cuerpo. Entonces, estas de impedancia, agarras la parte metálica y te emite un rayito por arriba que te da la estatura, ¿sí? Y entonces, bueno, pueden ustedes medirse, tomarse la medida en el centro comercial, y a lo mejor si ustedes le pusieron ahí la edad, sexo y todo eso, hasta el índice de masa corporal les da, ¿sí? A veces cobran de a 5 o 10 pesos la báscula, pero les da todos esos parámetros, ¿sí? Si no, pues ustedes háganlo en su casa, mídanse la talla, su edad al cuadrado, y sacar su índice de masa corporal más la cintura. Y a lo mejor en la próxima visita al médico, pues se les va a decir más o menos, y si tienen un nutriólogo que conozcan, pues pueden igual pedirle que les haga una valoración, ¿no? Si ese nutriólogo tiene además un InBody, pues fabuloso, porque ya les va a decir dónde tienen la grasa y qué es lo que tienen que hacer. Entonces eso es otro plus, ¿no? Un plus. No sé si tengan todavía preguntas, dudas, comentarios. Profe, preparamos un Kahoot si nos da oportunidad de pasar. Adelante, Gracias. adelante entonces.